Muy bien, vamos a dar continuidad a la segunda parte de esta microclase acerca del enfoque en la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, para esta segunda parte vamos a abordar los componentes que dotan de sentido este enfoque en la intervención social, es decir, en los elementos ontológicos. ¿Para qué sirve el enfoque de las nuevas masculinidades en mis procesos de intervención como funcionario público o como personal técnico en el marco de la iniciativa ya mencionada? Entonces, vamos a ver dos puntos y es justamente el que aborda esta pregunta problematizadora de para qué sirve este enfoque y vamos a finalizar esta segunda parte de esta microclase con un glosario en donde vamos a adaptar o más bien vamos a asumir un lenguaje inclusivo que aporte a la implementación de este enfoque en nuevas masculinidades. Entonces, para lo primero que sirve este enfoque de intervención es para el reconocimiento de las violencias basadas en género. Entonces, tal como lo veíamos en el video anterior, las raíces de la violencia de género se encuentran específicamente en los diferentes roles y comportamientos que han sido asignados social y culturalmente a las personas según el género que pertenezcan. Entonces, todas estas nociones de violencia que se fundamentan en los parámetros culturales del patriarcado traen consigo la noción de privilegio. Entonces, ¿qué es un privilegio? Son aquellas costumbres sociales tales como el aliento a la conducta agresiva, reprimir la expresión de emociones, para autorizar el uso de la violencia y que solamente es ostentado por actitudes masculinizadas. Entonces, esto no quiere decir que estas costumbres sociales privilegiadas culturalmente solamente sean ejercidas por los hombres. Los parámetros o los mandatos patriarcales también pueden ser ejercidos por las mujeres y en ese sentido, pues toda aquella conducta masculinizada puede ser ejercida tanto por cuerpos femeninos como por cuerpos masculinos. Entonces, ¿para qué nos sirve este enfoque? Primero, para reconocer las violencias basadas en género. En ese sentido, vamos a entender eh, violencia de género como un fenómeno multicausal, complejo, que atraviesa todo el entramado social, pero que afecta severamente a las mujeres, a las niñas, a los niños y a las personas LGBTIQ+. Entonces, la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, o más bien entre actitudes masculinizadas y actitudes feminizadas, y que abarca a todas aquellas personas a quienes consideran que desafían los mandatos de masculinidad hegemónica, es decir, las normas de género culturalmente y ampliamente aceptadas. Entonces, de modo concreto, la violencia de género es aquella violencia que es ejercida contra toda persona o contra todo grupo de personas sobre la base de su sexo o su género y que tiene un impacto muy negativo en su identidad, en su bienestar social, físico y o psicológico. La segunda cosa para la cual nos resulta muy útil este enfoque de las nuevas masculinidades es para el reconocimiento de desigualdades en las instituciones públicas y privadas. Entonces, en el marco de estos mandatos hegemónicos dados desde el orden patriarcal, hay una lógica discriminatoria que generalmente se plasma en procesos materiales en donde se restringe a quienes no respondan a estos estándares de masculinidad hegemónica. Entonces, esto es muy notorio en dos derechos, en el derecho al trabajo y en el derecho a la justicia. Entonces, se generan unas lógicas discriminatorias en el acceso a empleos o a jerarquías
en donde, o en el acceso al ejercicio efectivo de la justicia, en donde pues hay muchas desigualdades para acceder plenamente a estos servicios. Entonces vamos a ver de dónde surgen estas desigualdades. Entonces, en términos de el orden cultural patriarcal, desde esta noción de construcción de las instituciones sociales, se han establecido como dos grandes cimientos. Entonces, los dos cimientos culturales o ideológicos en donde descansan las instituciones públicas y privadas occidentales, es decir, las que son propias en nuestro contexto colombiano, son los siguientes. El primero es que lo masculino es lo activo y lo dominante, y lo femenino es lo pasivo y lo dominado. Entonces, ¿eso qué implicación práctica tiene? Que todo lo masculino se va a enfocar a lo productivo, al mundo del trabajo, al mundo de la política, ¿sí? Y lo femenino se va a estar dedicado al mundo de lo reproductivo, al ámbito doméstico, al ámbito de lo privado, dentro de la casa. En términos institucionales, esto ha generado dos procesos, o más bien dos fenómenos sociales que se han denominado, el primero de ellos, el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Son aquellas barreras invisibles para impedir a las mujeres o a lo diverso, a las identidades no masculinizadas desde estas lógicas patriarcales, acceder a cargos de poder, a mayor jerarquía. Entonces, puede que estas personas accedan a estos cargos de poder, pero finalmente por estos pilares culturales, lo femenino va a quedar rezagado o subordinados a posiciones en donde está de apoyo para estas grandes jerarquías. Esto se denomina techo de cristal. Entonces, en concreto, techo de cristal vale barreras invisibles que no permiten el acceso equitativo a la jerarquía de mando, ya sea en una institución pública, privada o en el ejercicio del derecho al trabajo. Por otro lado, el segundo fenómeno es la carga mental. Entonces, ¿a qué se denomina carga mental como fenómeno social? Y es que todo el trabajo de pensar y de organizar las actividades de cuidado está relegado únicamente a la capacidad psíquica e intelectual de lo femenino, de las mujeres. Las mujeres son las encargadas de pensar las lógicas del ámbito de lo doméstico, qué hace falta en casa, qué se requiere para las acciones de cuidado, qué se requiere para mantener la oficina en orden, qué se requiere para mantener el recurso humano de una empresa andando. Entonces, este fenómeno de la carga mental ha sido culturalmente asignado a lo femenino porque está el pilar cultural de que lo femenino está del lado pasivo dominado y que está rezagado a las lógicas reproductivas de los sistemas sociales. Esta división de los sexos o esta división binaria que se construyó a lo largo de la historia marcó una relación de poder basada justamente eso, en un modelo binario en donde solo hay hombres, mujeres, masculino, femenino, activo, pasivo, y de carácter reproductivo. Entonces, las mujeres no pueden estar en el ámbito productivo y los hombres no pueden estar en el ámbito reproductivo. Entonces, esto en términos de las instituciones ha generado ha impuesto más bien ciertas reglas jurídicas, sociales y culturales que desconocen o más bien rechazan en la práctica la diversidad. Entonces, la diversidad entendida como diferentes formas de ser hombre y mujer en el ejercicio de cargos públicos y privados. Entonces, esto se debe a el heteronormativismo que lo veíamos en el video anterior, como esta demanda o este mandato
de la heterosexualidad impuesta como norma y que establece una jerarquía sexual en todas las instituciones. Entonces, por esta razón es que la mayoría de cargos directivos en instituciones públicas y privadas ha sido ejercida por hombres, por este constructo cultural. Y de otra parte, pues está el bidanismo sexo-género. ¿A qué se hace referencia con ello? A las categorías rígidas de varón masculino, mujer femenino, que excluyen a todas estas personas e identidades que no se recogen en estas categorías, como las personas trans o las personas intersex, o incluso también la vivencia de la feminidad en el marco de el ejercicio del derecho al trabajo y del acceso a la justicia y de los derechos fundamentales en instituciones públicas o privadas. En ese sentido es muy importante poder enriquecer nuestro lenguaje con un glosario que permita la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, lo primero que hay que aclarar en nuestro mapa mental es el concepto de sexo. ¿Qué es el sexo? Es un concepto que deviene de la biología y que refiere a las características genéticas, hormonales y funcionales que permiten la reproducción sexual. Entonces, en términos de lo biológico, es lo que permitiría identificar a una persona como varón, mujer o intersex. El sexo es diferente al género, el cual es una construcción social, cultural, histórica y política. El género es lo que deviene de nuestra humanidad, es decir, de reconocernos como seres sociales. Y pues en ese sentido refiere a un conjunto de atributos, características, valores y conductas que socialmente se esperan de las personas de acuerdo a si son mujeres u hombres. Y pues estas conductas y características se imponen y reproducen a través de procesos de socialización mantenidos y reforzados por las ideologías y las instituciones patriarcales que veíamos en el primer video. En ese sentido, sexo y género no son las únicas categorías para definir la diversidad identitaria de las personas. También está la categoría intersex. Entonces, son aquellas situaciones en las que el cuerpo sexual de una persona varía respecto al estándar de corporidad femenina o masculina médico y culturalmente vigente. Entonces, son aquellas personas que no se identifican dentro del binarismo impuesto culturalmente como hombres y mujeres. Las personas intersex pueden nacer con variaciones en las características sexuales físicas, incluyendo sus características genéticas, hormonales y anatómicas atípicas. Entonces, una de las mayores violaciones que tienen las personas intersex son las cirugías de asignación de sexo y operaciones en sus genitales. Estas suelen ser practicadas sin el consentimiento informado de estas personas y por lo general son irreversibles y su objetivo es poder insertar a estos cuerpos en el marco de la norma de los estándares binarios hegemónicos que impone el sistema cultural patriarcal. Entonces, se denomina que estas cirugías son practicadas para normalizar la apariencia de los genitales. El asunto es que deviene en una violación a sus derechos humanos, ya que son practicadas sin el consentimiento de estas personas. Otro concepto que nos ayuda a entender la diversidad para construir masculinidades diversas, es decir, construir patrones de masculinidad que reconozcan la diversidad, está el concepto de orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es la capacidad de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona de un género diferente, del mismo género o de varios géneros. ¿Listo? Entonces, orientación sexual hacia donde yo siento placer o atracción emocional, afectiva. En ese sentido,
la orientación sexual es diferente de la identidad de género. Entonces, recordemos que la identidad de género es una construcción social, política, cultural, pero en términos individuales es la vivencia interna que cada una de las personas tiene del género, ¿sí? Y con la cual pues se siente identificado. Entonces, esta identidad podría o no corresponder a su sexo biológico. Es muy importante tener presente que puede, pero no requiere involucrar la modificación o la apariencia de la función del cuerpo a través de medios farmacológicos o quirúrgicos. Entonces, las personas que optan por manifestar su identidad de género como personas trans pueden hacer modificación de sus funciones corporales a través de tratamientos hormonales. Otros conceptos que pueden ayudarnos a entender el enfoque, o más bien a precisar el enfoque de nuevas masculinidades dentro del lenguaje que usamos como funcionarios públicos y personal técnico, es el de grupo vulnerado. Entonces, vamos a entender como grupo vulnerado todas aquellas identidades que son condenadas y violentadas por los parámetros hegemónicos de masculinidad dados por el patriarcado. Entonces, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, o aquellas percibidas como tales, integran un grupo con derechos vulnerados, con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a los derechos humanos, entre ellos y especialmente el acceso a la justicia en base a pretextos basados en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Entonces, todas aquellas personas que sufren violencia por el canon patriarcal las vamos a entender como grupo vulnerado. Esta categoría de grupo vulnerado nos permite introducir conceptos que precisan de mejor forma la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Una de ellas son las personas trans. Entonces, ¿qué es una persona trans o cómo vamos a entender más bien este concepto? Como la identidad de género autopercibida. Esto es una cuestión muy individual que no corresponde a su sexo biológico y que incluye a mujeres, a varones y a personas que no se identifican dentro del sistema binario. En ese sentido, y en contraposición, pues están las personas cisgénero. Entonces, el cisgénero es esta identidad de género autopercibida que corresponde al sexo asignado al nacer. Entonces, si mi sexo es femenino y yo me identifico como mujer, voy a ser una persona cisgénero. Y en ese sentido es muy importante poder repasar o recordar cuál es esta noción de masculinidad a la cual las nuevas masculinidades pretenden generar pensamientos alternativos a partir de los conceptos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, tengan presente que las masculinidades refieren a todos los modos en que los hombres son socializados y a los discursos y prácticas que se asocian con las diferentes formas de ser hombre. En la cultura occidental, de carácter machista, las masculinidades son promovidas por un modelo de género que le otorga mayor valoración a lo masculino que a lo femenino. Y recuerden también que en el marco del sistema patriarcal, un asunto que las nuevas masculinidades buscan trascender es esta propuesta de modelo de hombre ideal, en donde lo masculino adopta comportamientos como la competitividad, la demostración de virilidad, la búsqueda del riesgo y el uso de la violencia, considerándolas como valores masculinos inamovibles y por ende noción de prestigio dentro de este marco. Entonces, lo que buscan las nuevas masculinidades es poder transgredir esta noción de prestigio diciendo que una persona es mucho más prestigiosa si puede reconocer la diversidad que nos habita como seres humanos. Entonces, por último, les vamos a compartir las referencias
en donde pueden encontrar ampliada la información que les acabamos de exponer. Y vamos entonces a pasar a nuestro último video de este primer